Bienvenidos a Las Introductorias, el podcast. Nuestra primera serie, un esfuerzo de ecología, psicoanálisis y cambio climático. En cada episodio, un invitado, una conversación, un encuentro. El psicoanálisis de orientación lacaniana en diálogo con la época. En nuestro episodio de hoy, un invitado, Josep María Panés. Josep María es psicoanalista, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Estará en conexión desde Barcelona y con él mantendremos una conversación acerca de cómo el psicoanálisis puede abordar el asunto del cambio climático. Quédate con nosotros. Buenos días, yo soy María. Buenos días, Andrea. ¿Qué tal estás? Bien, muchas gracias. Sí. Contento de tener esta conversación contigo. Para nosotros es realmente un gran gusto y un honor, Josep María, contar con tu participación, con tu conexión y presencia hoy desde Barcelona para dar inicio a esta serie de podcasts. Un esfuerzo de ecología ha sido, en principio, el título que tuvo la iniciativa planteada por Las Introductorias el año pasado, en el 2022, un recorrido de 9 mesas interdisciplinarias a través del cual el objetivo principal estuvo en poder generar y propiciar el espacio para que el psicoanálisis de orientación lacaniana pudiera aproximarse a la problemática del cambio climático y pudiera decir algo. En ese tiempo tuvimos la suerte de conocerte y tuvimos algunas conversaciones muy interesantes. También contamos con la suerte de tener tu participación en muchas de las mesas, en muchas de estas plenarias de este recorrido. Pero estaba pendiente poder conversar de una manera mucho más cercana y por eso decidimos que eras el psicoanalista indicado para dar inicio a este segundo tiempo de un esfuerzo de ecología. Pero hablemos un poco más sobre las iniciativas ya un poco más dentro del campo freudiano. Podremos ubicar, por ejemplo, a Sadik España específicamente, que con su blog y sus publicaciones bastante recurrentes, se ha puesto también como objetivo el abordaje de este tema del cambio climático como un tema que puede el psicoanálisis trabajar y tocar dentro de su aparataje teórico. También estuvo la mesa temática propuesta por Sadik España, que tuvo lugar en Madrid en junio del 2022, las batallas del cambio climático, en la cual tú participaste. Y como también publicación bastante interesante y reciente, tenemos la publicación de la Eurofederación en su número 46, la revista Montal. Publica el 2022 también, a finales, en diciembre, este número titulado Ecología Lacaniana. Allí hay un artículo tuyo que nos interesa mucho poder conversar sobre lo que allí aparece, lo que allí planteas. Este artículo se titula Cambio climático, un momento de concluir, en signo de interrogación. Y abres el texto con una frase muy contundente: el cambio climático ya está aquí. Sí, Andrea, en este artículo quise acentuar esta dimensión de la temporalidad, porque en los pocos meses que habían pasado desde la conversación que organizó Sadik España, yo tenía la impresión de que se había acentuado mucho la presencia en los medios de comunicación y en
digamos la conversación social, de la idea que se expresa en esa frase: el cambio climático ya está aquí. Bueno, sucede que en los 2 últimos veranos, por mencionar solo algunos episodios recientes, hemos tenido en Europa varias olas de calor sucesivas y muy intensas, y que han causado la pérdida de un gran número de vidas humanas. Estos hechos, unidos a las múltiples constantes informaciones que llegan del conjunto del planeta y que señalan un aumento de los fenómenos climáticos extremos, pienso en particular en lo sucedido en los últimos meses en la India y en Pakistán, estos hechos han producido una especie de vuelco, y lo que hasta ahora tenía una presencia intermitente en los medios de comunicación se ha convertido ya, para mucha gente, en una especie de constatación ineludible. El cambio climático ya está aquí. Y lo escuchamos también en boca de muchos políticos, personas supuestamente bien informadas. Y claro, desde la perspectiva de los que seguimos este tema desde hace un tiempo, ya está aquí, como una constatación en términos de sorpresa, es chocante, porque el primer informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático es de hace más de 30 años, es de 1990. Y el informe sobre los límites del crecimiento, que se publicó hace 50 años, preveía ya los cambios en el clima que estamos constatando ahora. Por otra parte, hemos sabido a través de una publicación científica de prestigio, Science, lo que algunas investigaciones periodísticas que circulaban por Internet ya habían revelado hace años, y es que los departamentos de ciencia y tecnología de las grandes compañías petroleras habían hecho ya en los años 70 una previsión sorprendentemente exacta sobre el calentamiento global que iba a producir la quema masiva y continuada de combustibles fósiles, y también sobre la incidencia en la vida de las personas que eso iba a tener en el futuro. Entonces, yo me planteaba cómo entender esta sorpresa ante algo que ha estado tan largamente anunciado y que en los últimos 10 años, por decir algo, ha estado muy presente, incluso en la prensa generalista. No había que ir a publicaciones especializadas para saberlo. Pero, esa información se confundía, se diluía en el paisaje de la actualidad siempre cambiante, que nos llama, nos solicita nuestra atención para tantos otros temas, a veces importantes y a veces no, pero llamativos. Y quise pensarlo usando los términos de ese aparato conceptual que Lacan introdujo en su texto sobre el tiempo lógico, en el que diferencia 3 instancias temporales: el instante de ver, el tiempo para comprender y el momento de concluir. Lacan sitúa en primer lugar el instante de ver, en el que el sujeto se ve confrontado a una cuestión nueva, eventualmente traumática, una cuestión fundamental para la que en ese instante no tiene una solución, una respuesta construida. Entonces, aplicando esta noción a la cuestión del cambio climático, yo pensaba que el instante de ver tuvo lugar hace décadas. Hablaba hace un momento de ese informe sobre los límites del crecimiento publicado hace 50 años, pero entiendo que se produjo una especie de congelación de ese instante de ver, que no dio paso a un tiempo para comprender en el que se produjera una verdadera elaboración subjetiva sobre eso que había surgido en el instante de ver. Un tiempo que implicara, conllevara elaboración, trabajo simbólico, decisiones, cálculos, con lo cual ese tiempo para comprender ha sucedido sin que ese efecto de verdadera comprensión se haya producido. Entonces, ya está aquí, yo lo entiendo como un falso momento de concluir, que consiste simplemente en rendirse a la evidencia de los hechos. Están pasando las cosas anunciadas sin que a nivel individual y sobre todo colectivo, social, de los gobiernos, de las instituciones internacionales, se hayan tomado las decisiones y las medidas que un verdadero tiempo para comprender hubiese permitido elaborar y formular. Bueno, hay datos que son verdaderamente muy impactantes, ¿no? En este volumen que se ha publicado hace poco con el título de El libro del clima, coordinado por Greta Thunberg, uno de los datos que lo encabezan es que más del 50% de los gases de efecto invernadero vertidos a la atmósfera
a lo largo de la historia, más del 50% lo han sido en los últimos 30 años. Es decir, desde 1990, cuando ya se conocían perfectamente las consecuencias que eso iba a tener. Y no solo se ha perdido un tiempo muy valioso para intentar modificar, frenar el cambio climático que ya se estaba produciendo, sino que, como decía, se ha doblado la emisión de CO2 y de los otros gases de efecto invernadero que están, como sabemos, en el origen del calentamiento global y de todas las consecuencias sobre el clima que ya estamos padeciendo y que vamos a seguir padeciendo y con mayor intensidad en las próximas décadas. Entonces, este es un dato muy sorprendente, ¿no? Y me planteaba cómo entender este no querer saber tan intenso, tan decidido, de la humanidad en su conjunto y de cada uno de nosotros en particular. Y cómo explicarnos este impasse, este entre paréntesis, esta evitación del tiempo para comprender, ¿no? Bueno, pienso que ahí han influido muchas cosas. Hace poco, en el foro de Davos, donde por cierto se ha hablado mucho del cambio climático, Pedro Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, dijo, refiriéndose a las grandes compañías petroleras, que habían promovido una gran mentira, ocultando lo que sabían a ciencia cierta sobre los efectos a medio y largo plazo de la quema masiva de combustibles fósiles y además promoviendo un discurso negacionista que financiaron con grandes cantidades de dinero y cuestionando el trabajo de los científicos del clima que decían la verdad y que alertaban sobre lo que iba a suceder. Entonces el problema es que tanto a nivel de los individuos como de las sociedades, ese discurso que afirma que, bueno, no pasa nada, no es tan grave, la ciencia lo solucionará, pensemos en otras cosas, la fiesta puede seguir, ese discurso cala muy fácilmente porque, como dijo Jacques Lacan, todos creemos en Papá Noel, todos queremos creer en la complementariedad entre los sexos, en la armonía entre el hombre y la naturaleza, todos queremos dormir, seguir soñando. Y esas mentiras que venían a cuestionar y desmentir un problema muy serio, muy grave, que era necesario mirar cara a cara, que había que enfrentar con mucha seriedad, consiguieron adormecer a la opinión pública, consiguieron ese efecto por el cual el momento de concluir nos ha encontrado, nos ha pillado, sin los deberes hechos, especialmente a nivel social, colectivo. Este no querer saber nada, ¿no? Nos habla también de la esencia, de la naturaleza humana, digamos, ¿no? Que el psicoanálisis conoce bien, sobre todo cuando hablamos de la relación al síntoma, por ejemplo. Precisamente podríamos decir o pensar que el cambio climático es un síntoma de la civilización. ¿Es así como lo podríamos conceptualizar? Sí, usando la noción de síntoma en una acepción distinta a la que tiene en el campo propiamente de la clínica, pero por extensión, considerándolo verdaderamente como un síntoma de la civilización. Y para plantearlo así, creo que podemos evocar en primer lugar el texto de Freud de 1929, El malestar en la cultura, y a continuación los textos en los que Lacan hizo eso que Jacques-Alain Miller llamó un ayornamiento, una puesta al día del pensamiento de Freud en el malestar en la cultura. Es una tarea que, por otra parte, el propio Miller ha continuado y continúa haciendo. Entonces, sabemos que la tesis básica de Freud consiste en afirmar que hay algo antinómico, imposible de conciliar plenamente entre las exigencias de la pulsión y las de la civilización, las de la vida en común, y que eso produce una tensión que se resuelve de diferentes maneras y en diferentes momentos y lugares a lo largo de la historia. En ciertos momentos prevalecen las exigencias sociales, los límites a la satisfacción de la pulsión y la pulsión es puesta al servicio del trabajo, de la creatividad, de la producción de bienes, de bienestar. Y Freud nombró este efecto, este vector, con ese nombre un tanto mítico de pulsiones de vida, el eros freudiano. En otros momentos, en cambio, ese funcionamiento colapsa y las exigencias de la pulsión se imponen y hacen saltar por los aires los límites que la cultura y la civilización habían conseguido instituir.
y entonces se desencadenan efectos de destrucción. Destrucción de vidas humanas, de ciudades, de patrimonio artístico, simbólico, intelectual. Son momentos en los que, como dijo Eric Laurent en una ocasión, se producen auténticas orgías de goce, como sucede en particular especialmente en los conflictos bélicos, en los que muchos individuos se entregan al goce de la pura destrucción e incluso al goce de matar y hacerse matar. Entonces, a este efecto, a este empuje al goce de la destrucción, Freud le puso ese nombre también mítico de pulsión de muerte. Ahí constatamos que hay una dinámica, una tensión entre dos polos que suele estabilizarse en una formación de compromiso, como un síntoma, en el que el goce está incluido, pero nunca de una manera totalmente estable, pacificada, sin conflicto. Y digo esto para también apuntalar el uso que hago de la noción de síntoma para caracterizar el cambio climático. Al final del malestar en la cultura, en las últimas líneas, Freud ya constataba que, decía, el dominio que el ser humano había conseguido ya entonces sobre lo que llamaban las fuerzas primarias podría tener por consecuencia el exterminio total de la humanidad. Y Freud afirmaba que esa situación estaba a su juicio en el origen de lo que él llamaba la agitación, la angustia y la infelicidad del hombre contemporáneo. Bien, 30 y tantos años después, a principios de la década de los 60, y con motivo de la crisis de los misiles de Cuba, fue el primer gran momento de crisis nuclear, de peligro cierto de un conflicto nuclear, Jacques Lacan se preguntó si habíamos cruzado ya una línea en ese camino hacia el exterminio y que ya no habría marcha atrás. Bueno, creo que en estas situaciones históricas captamos que está en juego algo que podemos equiparar al cambio climático, algo que de hecho nos confronta a un horizonte incluso más complejo, más amenazador, inédito, más destructivo y también más angustiante, porque incluso en los momentos en los que el conflicto nuclear estuvo más cerca de producirse, todo el mundo sabía que en medio de la complejidad, la gran complejidad geopolítica de esa situación, bueno, unos pocos líderes tenían en sus manos la posibilidad de controlar y detener esa escalada, tal como, por suerte, finalmente sucedió. El cambio climático nos confronta a algo que es de un orden diferente y, como decía antes, más angustiante. Porque tengo la percepción, creo que todo el mundo percibe hoy en día que hay ahí algo que tiene un carácter acéfalo, que no hay nadie al mando, que nadie tiene el poder y la capacidad de controlar y detener las dinámicas en juego en el cambio climático. Bueno, hay que leer los informes del panel intergubernamental y de otras instituciones científicas, ¿no? En la medida en que hemos llegado a los actuales niveles de concentración de gases de efecto invernadero, sabemos que el proceso de calentamiento global y los consecuentes fenómenos climáticos extremos van a seguir produciéndose durante muchas décadas. Incluso en el caso totalmente utópico de que cesaran hoy mismo las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, creo que tenemos la percepción de que más allá de lo que hayan hecho o hagan los agentes del capitalismo, los gestores de las grandes compañías petroleras y gasistas, y más allá de lo que hayamos hecho o hagamos los ciudadanos de a pie, como la expresión un poco fuerte, cómplices silenciosos o ignorantes, ya nadie controla, ya nadie está al mando. Eso tiene una dinámica gobernada por la magnitud de las energías que ya se han puesto en juego. Y pienso que esta situación nos muestra precisamente ese carácter sintomático del funcionamiento de la civilización, como una tensión constante, permanente, llevada al extremo por la acción del capitalismo, del discurso capitalista, que se manifiesta como un modo de producción, pero también como un estilo de vida y de consumo, que era impensable antes del advenimiento del discurso de la ciencia y sus numerosísimas aplicaciones tecnológicas. Entonces, el cambio climático ha llevado a un extremo ese conflicto, esas tensiones. Y si Freud hablaba del malestar en la cultura, Lacan habló de los malestares crecientes, de los impases de nuestra civilización. Y lo hizo acentuando esa dimensión de sin salida, de una situación en la que el conflicto
entre las exigencias pulsionales y la vida en común, la civilización está llegando a un punto de incandescencia, de agudización. Y creo que eso se manifiesta de una manera particularmente aguda en la cuestión del cambio climático. Y un impasse es algo distinto de un malestar, porque ya no hay una dialéctica posible. Las cosas quedan situadas en un horizonte de no avances, de no resolución. Un callejón sin salida un poco, ¿no? ¿Cómo podríamos introducir entonces tocar este tema desde el psicoanálisis? Lo que ha sido nuestra experiencia con la inquietud inicial que teníamos, ¿no? de abordar el tema. En un principio nos parecía algo que podía estar fuera de, ¿no? que era un poco imposible porque nos planteábamos como algo que era urgente de abordar en el momento en el que estamos, en que la civilización está, pero decíamos, el psicoanálisis parece que no ha dicho nada, era un silencio de pronto, ¿no? Lo que se ubicaba. Y poco a poco, en la medida en que fuimos armando estas mesas temáticas que tuvieron lugar el año pasado, en el primer semestre, que fueron 9 mesas, poco a poco fuimos encontrando, ¿no? Psicoanalistas que sí que han estado inquietos con el tema desde hace tiempo, incluso bastante tiempo. Pero, a ver, un poco mi inquietud y donde quisiera que pudiéramos ahondar un poco es posible que el psicoanálisis haga en cierta forma parte de este no querer saber como disciplina, es decir, este silencio. ¿Cómo se podría explicar este destiempo que podríamos ubicar, ¿no? Sobre todo desde algunas corrientes, específicamente la orientación lacaniana? Creo que no ha habido, digamos, como un trabajo contundente. Empieza a hacerse y es bien interesante verlo, ¿no? Pero ¿por qué este destiempo? ¿Cómo se podría leer o interpretar? No lo sé, Andrea. No tengo una idea precisa sobre esta cuestión. El campo freudiano se ha centrado en las cuestiones clínicas, en su fundamentación teórica, en la cuestión del pase, y nos hemos ocupado también en muchas ocasiones de temas que pertenecen al campo del malestar en la cultura, pero quizá en la medida en que eran temas que tenían unas implicaciones clínicas claras. Y la cuestión del cambio climático tiene una conexión más lejana con la clínica, aunque la tiene. Las aportaciones de Lacan sobre la cuestión de los impases de la civilización, sobre los efectos del discurso capitalista, empezaron pronto. Pienso en el seminario 7, el seminario de la ética, y se hicieron muy frecuentes a finales de los 60 y a lo largo de la década de los 70, en la que Lacan hace una larga serie de intervenciones en conferencias, en entrevistas, en textos, intervenciones precisas y muy contundentes sobre, como decía, los efectos devastadores del capitalismo. Y lo hizo a partir de haber formalizado el discurso capitalista como una transformación del discurso del amo. Ahí Lacan caracteriza el discurso del capitalismo como un no discurso, puesto que en vez de favorecerlo ataca el lazo social, y lo caracteriza como un funcionamiento emparentado con la psicosis, en la medida en que Lacan habla ahí en términos de forclusión. Lacan sentó las bases para esta crítica del capitalismo y de sus efectos, y creo que ha sido muy tenida en cuenta por los psicoanalistas, pero probablemente en tanto que sujetos, en tanto que ciudadanos, los psicoanalistas participamos también, nos vemos afectados también por ese no querer saber, cuando hemos estado queriendo saber de muchas otras cuestiones. Por otra parte, Jacques-Alain Miller lleva bastantes años abordando muy directamente también este horizonte de los impases de la civilización y del discurso capitalista. Pienso, por ejemplo, en el trabajo que hizo hace unos años en torno a esa expresión de Lacan que nombra el ascenso al cenit de lo social del objeto A, o en la elaboración conceptual que Miller ha ido produciendo en la línea de esta frase que coloqué en exergo al inicio de mi artículo en Mental.
cito, el plus de goce devasta la naturaleza. Es una expresión que tomé al vuelo de una de sus intervenciones. Bueno, puedo decir que a mí personalmente me sorprende haber tardado tanto tiempo en atender a estas cuestiones, ¿no? En captar la trascendencia extrema de lo que está en juego en esta crítica del discurso capitalista y de sus efectos, ¿no? Entonces, hay una lectura ideológica de las causas del cambio climático. Una lectura estrictamente en clave ideológica, de condena moral del capitalismo, que el psicoanálisis no cuestiona ni pretende deslegitimar, pero el psicoanálisis tiene una manera diferente de abordar esta cuestión. A partir de esa argumentación tan precisa que aportó Lacan, que consiste en poner en paralelo el plus de goce, ese elemento fundamental en la economía del sujeto, ese empuje a una satisfacción más allá del principio del placer, más allá del bienestar del sujeto, y la plusvalía, esa noción que Marx colocó como motor del funcionamiento capitalista. Bien, pienso que ha sido necesario un tiempo para asimilar la gravedad de este problema y la importancia también de posicionarnos, de asumir que el psicoanálisis ha de poder aportar alguna luz para comprender lo que está pasando y quizás apuntar en alguna dirección. Porque, aunque el psicoanálisis no tenga un modelo de sociedad que proponer, quizás sí puede señalar aquellas opciones que están más en consonancia con lo que el psicoanálisis considera esencial para el mantenimiento del lazo social, especialmente en momentos de una gran complejidad y en los que se trata de enfrentar un grave problema colectivo. Porque si el modelo capitalista está paradójicamente gobernado por un empuje hacia el sin límite, forcluye los límites, forcluye la dimensión de la falta, tan consustancial al deseo y a una vida que merezca ser vivida, creo que nos conviene saber cuáles de las propuestas que están elaborando economistas, sociólogos, politólogos van más en la dirección de poner un freno a este empuje al sin límite, a este siempre más crecimiento, más consumo y por tanto más deterioro del medio ambiente, más calentamiento global y más cambio climático. Y eso sin dejarnos seducir, por supuesto, por ningún ideal de armonía, por ningún llamado al domingo de la vida, por ninguna aspiración a una solución mágica de este problema que nadie va a aportar, pero sí aspirando a atemperar la ferocidad de este síntoma y a hacerlo, como he dicho en más de una ocasión, más dócil al deseo de vivir. Estás escuchando un esfuerzo de ecología, psicoanálisis y cambio climático. Primera serie de podcast en las introductorias. Hay algo que también es interesante de señalar y de intentar leer, y es que precisamente cuando me refería a estos psicoanalistas que han estado interesados en trabajar el tema, muchos se referían a una sensación de estar solos con el tema, ¿no? Estar solos, es decir, no en comunidad, no la comunidad analítica, y digo que es interesante pensarlo porque resuena un poco también con el punto de la soledad de la ciencia o de los científicos que durante mucho tiempo han intentado que se les escuche y que sea un tema que se Con lo cual creo que sí, en cierta forma hay este no querer saber, ¿no?, generalizado, que se ha vivido a todos los niveles y nos incluimos. Y con lo que acabas de decir, se engancha un poco con una pregunta que puede ser una pregunta de alguien del común, alguien que no sepa o no conozca lo que es el psicoanálisis. Lo has dicho de alguna manera ya cuando sitúas este atemperar. La pregunta sería, ¿qué puede hacer el psicoanálisis frente a una problemática tan compleja como lo es el cambio climático? ¿Cómo podríamos ahondar un poco este punto de atemperar? Es un aspecto que se relaciona con una pregunta que es muy importante, es una pregunta recurrente
para los psicoanalistas, y es ¿cómo puede el psicoanálisis incidir en lo social? Bueno, te expongo lo que es obviamente mi opinión personal y el punto en el que me encuentro sobre esta cuestión. Desde hace un tiempo me interesa mucho conocer el trabajo de autores de otros campos, autores que están planteando opciones y alternativas, aportando perspectivas y puntos de vista que en algunos casos son, insisto, es mi opinión, perfectamente compatibles y coherentes con la lógica del psicoanálisis. En la publicación que hemos mencionado antes, ese número monográfico de Mental, hay una entrevista con Éloi Laurent, un economista francés que lleva años investigando y publicando sobre estos temas en la línea de promover, como otros autores, lo que se ha dado en llamar una economía del decrecimiento. Pienso que una aportación que podemos hacer desde el psicoanálisis es, por así decir, validar, dar por buenas o por mejores aquellas opciones que en su planteamiento se oponen a este funcionamiento loco, suicida del modelo capitalista. Porque esos expertos de otros campos, como decía, economistas, sociólogos, etc., no han necesitado los conceptos psicoanalíticos para captar esta deriva insensata del modelo capitalista y plantean modelos alternativos que están perfectamente en consonancia con la idea de restablecer la dimensión del no todo, de la falta. Por otro lado, los partidarios del decrecimiento se oponen a los autores que proponen alguna de las diferentes versiones que existen del llamado Green New Deal, es decir, la aspiración a hacer cambios importantes, como la descarbonización de la economía, como usar fuentes de energía renovables, pero con la finalidad de mantener las mismas tasas de crecimiento económico y el mismo estilo de vida y de consumo que hasta ahora. Entonces, los partidarios del decrecimiento, en sus diferentes versiones, se plantean anclar el modelo económico, el modelo de producción, en la aceptación de los límites físicos del planeta, y creo que esa es una premisa fundamental. Entonces, a otro nivel y en una perspectiva más individual, pienso que desde el psicoanálisis podemos aportar lucidez, podemos aportar una manera de entender lo que está en juego en este empuje al sin límite de la pulsión que promueve el capitalismo. Y por tanto creo que podemos aportar la necesidad ética de preservar esta dimensión del deseo, una ética del deseo que ponga freno a este empuje al goce. Eso tiene una dimensión social, colectiva, pero obviamente tiene también una dimensión individual, subjetiva, en la medida en que, como decíamos antes, el capitalismo es también un estilo de vida, un modo de consumo en el que la dimensión del exceso está constantemente presente. Bueno, el capitalismo invoca principios e ideales de productividad, eficacia, rentabilidad, pero de hecho es una máquina de producir desechos. Es una maquinaria que genera una producción excesiva, en buena medida inutilizable, como los miles de toneladas de productos textiles manufacturados en el tercer mundo para el primer mundo y que al poco tiempo terminan en vertederos de África. O como el 30% de los alimentos que se producen básicamente para el primer mundo y que acaban en la basura sin haber sido consumidos. O como todo este exceso de los productos tecnocientíficos, los objetos tecnocientíficos tan costosos de producir también en términos medioambientales y que son renovados de manera incesante. Entonces, hay algo de una cierta ética individual que apunta a cómo desengancharse de este bucle infernal, cómo dejar de ser el proletario del propio inconsciente, cómo dejar de trabajar, digamos, para la producción de ese plus de goce, de ese empuje a una satisfacción sin límite, que es, por así decir, la palanca oculta, la verdadera palanca que el capitalismo acciona en cada uno de nosotros. De acuerdo. Hay un elemento que creo que es importante también de resaltar, de rescatar, y es que como psicoanalistas, al intentar enfrentar este tema, ¿no? Nos encontramos también con el límite, es decir, es encontrarse con que el psicoanálisis precisamente no puede decirlo todo o no puede entenderlo todo,
Con lo cual es interesante también ver que las iniciativas que han surgido alrededor de intentar decir algo ha sido siempre en forma de lo multidisciplinario. Es decir, es el psicoanálisis en diálogo con la economía, el psicoanálisis en diálogo con la ecología, porque hay un límite también en el saber. Eso el psicoanálisis, digamos, lo plantea en su aparataje. Pero es entrar en ese diálogo y saber que a veces, hay cosas que se escapan y que en ese un poco intentar buscar una solución, porque ¿por qué no decirlo así? Aunque sabemos que no existiría en términos concretos, pero aproximarse a esa posibilidad de encontrar una salida implica poder dialogar con otras disciplinas, ¿no? Entonces me parece bien interesante, porque incluso en esta publicación de la Eurofederación de Psicoanálisis también hay, ¿no? Unas entrevistas con otras disciplinas. Lo que ha hecho SADIC España también implica este diálogo, y es encontrar un límite también, ¿no? Es como no todo es posible, no todo se puede decir, y hay algo en lo que tendremos que concordar de alguna manera con otros saberes. Ese va a ser un poco ya para ir cerrando, Josep María, un poco el espíritu de este ciclo de conversaciones en el que esperamos poder tenerte de nuevo como invitado. Vamos a intentar poder plantear estos encuentros con otras disciplinas y que los psicoanalistas de orientación lacaniana podamos intentar decir algo en la vía del deseo. Si me permites, me gustaría decir algo en consonancia con esto último que planteabas, Andrea. Hay que hacer debates interdisciplinares. Hay que dialogar con políticos, con sociólogos, con economistas, porque el psicoanálisis no tiene un modelo de sociedad, no tiene un ideal para ofrecer en este sentido. Y me gustaría hacer un paralelismo, salvando todas las distancias, con la iniciativa que promovió Jacqueline Miller hace unos años, en ocasión de las anteriores elecciones presidenciales en Francia y ante el peligro de que llegara a la presidencia la candidata neofascista. Entonces, el movimiento que promovió Miller no decía la opción del psicoanálisis es tal o cual partido, decía esto no, cortemos el paso al fascismo. A posteriori se hicieron estimaciones sobre la incidencia en el voto que llegó a tener esta campaña que promovió Miller y que fue llevada a cabo a la práctica por él mismo y por muchos otros colegas de la École de la Cause Freudienne, y la conclusión era que había tenido una incidencia que se situaba en torno al 2% del voto. Y eso, que puede parecer poco, es mucho. Hoy en día y en muy diversos lugares del mundo hay colectivos, en algunos casos muy numerosos, de jóvenes, de ecologistas, de científicos, de agricultores o simplemente de ciudadanos de a pie, sensibilizados ante la gravedad del problema del cambio climático. Y pienso que se trata de participar y quizás de aportar un 2% a este movimiento cada vez más global que defiende y promueve un cambio en la dirección de, como decíamos antes, atemperar la ferocidad de este síntoma, atemperar los efectos del cambio climático. Como señala Eric Laurent, los efectos del discurso capitalista en la civilización, en las bases de la civilización, han sido y son muy profundos y van más allá incluso de la incidencia del cambio climático en los ecosistemas y en particular en las condiciones de vida y en la salud de las personas. Están en juego, como él señala, los fundamentos mismos del lazo social y las elecciones de mayor calado simbólico. Pero el cambio climático compromete la vida misma, el fundamento de la existencia de todo discurso. Y es, en definitiva, por todos estos motivos por los que creo que los psicoanalistas tenemos que implicarnos activamente en la cuestión del cambio climático. Muy bien. Bueno, Josep María, pues muy agradecidos, infinitamente agradecidos con tu participación de hoy. Y como lo he dicho, esperamos que estas conversaciones se sigan dando, estos encuentros. Muchas gracias a vosotros.
Andrea, y a tus colegas en la organización de las introductorias de esta serie de podcast, que me parece una iniciativa excelente. Muy agradecido, sinceramente, por haberme invitado a esta primera conversación, y por supuesto participaré en otras ocasiones que haya, siempre que me propongáis. Por supuesto que sí. Gracias. Muchas gracias. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Nos encontramos en una próxima oportunidad. No olvides seguirnos en nuestras redes y enviar tus comentarios en Facebook, Twitter y YouTube. Un esfuerzo de ecología, psicoanálisis y cambio climático. La primera serie en el podcast de las introductorias. El psicoanálisis de orientación lacaniana en diálogo con la época.